La Biblia, mantenida pura en todos los tiempos. Una de las cosas que quiero hacer al comienzo de cada sesión es que quiero leer una porción de la palabra de Dios, pero no necesariamente voy a estar predicando en estas presentaciones. Esto va a ser enseñanza, pero yo soy un predicador. Como dijo Cristian, nosotros no pertenecemos a las Torres de Marfil de la academia. Yo soy pastor de una iglesia local y predico todos los domingos expositivamente y a lo largo de la palabra de Dios. Y esa es parte de la razón por la que comencé a cuestionar el texto crítico moderno, porque cada semana tenía que ir y leer el texto y leer la traducción y exponerlo, y me preguntaba, ¿por qué se abandonó el texto tradicional? ¿Y qué es la palabra de Dios? Y si no sé cuál es la palabra de Dios, ¿cómo puedo hablarle a mi pueblo con confianza acerca de quién es Dios? ¿Qué significa creer en Él? ¿Qué significa seguirlo y serle obediente? Pero quiero comenzar cada sesión con solo leer algunas escrituras para darnos un punto focal, aunque no vamos a hacer, como dije, una exposición de las escrituras esta noche. Voy a leer 2 de Timoteo, versículos 13 y 14. Me escucharán hacer una referencia a este pasaje más tarde, también esta noche. Si es posible, pues me gusta la tradición, pongámonos de pie en honor a la lectura. Estoy leyendo de 2 de Timoteo. En el primer capítulo, versículos 13 y 14, habla el apóstol Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Que Dios bendiga esta noche la lectura y el oír de su palabra, y unámonos en oración. Tu Espíritu Santo movió a los hombres de antaño a escribir estas palabras y, oh Dios, te lo agradecemos. Se la has dado a tu gente. El Espíritu Santo nos ha dado la mayordomía de la palabra. Ayúdanos a recibirla. Ayúdanos a honrarla. Oh Dios, danos iluminación esta noche por tu Espíritu Santo. Ayuda a nuestros ojos a ver y a nuestros oídos a oír. Abre nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Así que esta es la conferencia mantenida pura. La conferencia mantenida pura. Lo sé. No será una conferencia sobre pureza sexual. Probablemente hayas escuchado eso. Quizás ustedes se tropezaron con este lugar y pensaron que sería ese tipo de conferencia. No estoy seguro qué pensaron. No, como ya dijo Brett al principio, esta va a ser una conferencia dedicada a hacer un llamado sincero pero fraternal para que ustedes regresen a la visión protestante clásica del texto bíblico de las Escrituras. Bueno, ¿dónde dice esa frase mantenida pura? Es decir, el nombre de la conferencia mantenida pura. ¿De dónde viene esa frase y cómo se relaciona con esta tarea de regresar a la visión protestante clásica del texto bíblico? Bueno, ese título de la conferencia mantenida pura proviene, por supuesto, de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1 y párrafo 8, que el respetado historiador Richard Muller ha llamado así, cito, sin duda, este es el más grandioso documento confesional escrito durante la era del escolasticismo protestante. La confesión comienza en su capítulo inicial hablando sobre la doctrina de las Escrituras, es decir, sobre bibliología. ¿Por qué? Porque la doctrina de las Escrituras es fundamental para todo lo demás que viene detrás. Si nos equivocamos en esta doctrina, nos equivocaremos en todo lo demás. La doctrina religiosa comienza con la epistemología religiosa. La doctrina cristiana comienza con la epistemología cristiana.
Y la epistemología es esa gran palabra elegante que se usa para describir la doctrina del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que es o no verdad? ¿Cómo sabemos cuándo rechazar la fe falsa para así también rechazar la práctica falsa? Debemos conocer la palabra de Dios. La fe bíblica comienza con la epistemología bíblica. Seguramente todos los niños que han asistido a la escuela dominical o escuela bíblica de vacaciones han cantado Jesús me ama a mí, yo lo sé porque la Biblia lo dice así. No es porque la creación me lo dice así, no es porque mi razón me lo dice así, no es porque mis experiencias me lo dicen así, no porque la tradición me lo dice así, sino porque la Biblia me lo dice así. Es por eso que la Confesión de Fe de Westminster y sus confesiones hijas como la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, es por eso que estas confesiones protestantes reformadas clásicas comienzan con la doctrina de las Escrituras. Así que el mejor lugar por donde podemos comenzar es por el principio. Es un muy buen lugar para comenzar. Tenemos que comenzar por la doctrina de las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster? En el capítulo 1, párrafo 8, esto es lo que dice. En el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más general conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Ese es el capítulo 1, párrafo 8. Note 3 cosas acerca de lo que esos grandes maestros, los redactores de la confesión, los teólogos de Westminster, 3 cosas que están enseñando. En primer lugar, enseñaron que la Biblia está inspirada inmediatamente en los idiomas originales del hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. La inspiración inmediata es en los idiomas bíblicos en hebreo y en griego. En segundo lugar, enseñaron que la Biblia ha sido preservada providencialmente. Esta ha sido, por su singular cuidado y providencia, mantenida pura en todas las edades. En tercer lugar, enseñaron que la Biblia debe ser traducida fielmente a partir del texto inspirado. Esas 3 cosas son muy importantes. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 8, refleja lo que podríamos llamar el punto de vista antiguo o clásico ortodoxo protestante de la Biblia. El punto de vista protestante tradicional sostenía que Dios había inspirado inmediatamente su palabra y además que Dios había preservado fielmente su palabra. Los protestantes ortodoxos de generaciones atrás podían leer y estudiar esta palabra preservada en las ediciones impresas de la era de la Reforma en el texto tradicional hebreo masorético y en el Textus Receptus, o también llamado el texto recibido del Nuevo Testamento griego. Y pudieron con confianza leer, predicar y enseñar a partir de esos textos en el idioma original y de traducciones fieles que se habían hecho a partir de este texto preservado, el cual usaron en el ministerio para el pueblo de Dios.
Este punto de vista dominó entre la mayoría de los protestantes hasta finales del siglo XIX. Este punto de vista comenzó a debilitarse en el siglo XVIII o quizás un poco antes, con el surgimiento de lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración, la era de la razón, el escepticismo del racionalismo en contra de lo sobrenatural. La Biblia fue vista simplemente como un libro humano. Tenía que ser explicado puramente en términos naturalistas, no en términos sobrenaturalistas. Y luego, en el siglo XIX, la era de la ciencia, se produjo el surgimiento del método crítico histórico moderno. Con estos desarrollos se produjo un nuevo enfoque del texto de las Escrituras que sugería que las Escrituras no se habían mantenido puras en todas las épocas, sino que se habían corrompido y que ahora los eruditos modernos necesitaban remendar el texto para restaurar el original perdido. Esto es lo que podríamos llamar el enfoque restauracionista. El enfoque protestante clásico fue el enfoque preservacionista, pero luego se introdujo en los siglos XVIII y XIX el enfoque restauracionista, y esas dos posiciones contrastan entre sí. No se pueden reconciliar. Lo que estamos sugiriendo en esta conferencia es que debe haber una recuperación de la posición preservacionista entre los protestantes confesionales. El lenguaje de recuperar es muy popular en nuestra época. Si lees teología contemporánea, hay mucha gente diciendo, ¿sabes? Necesitamos recuperar la teología trinitaria, por ejemplo. Creo y afirmo el teísmo clásico, pero creo que también debemos fomentar la recuperación de la visión protestante clásica de las Escrituras. Necesitamos defender el punto de vista preservacionista en contraposición al punto de vista restauracionista. Todos sabemos que la Biblia y la cosmovisión bíblica están bajo ataque en nuestros días. Recuerdo haber leído hace un par de años sobre un popular actor contemporáneo que afirmó en una entrevista que cada vez que iba a quedarse en un hotel, él tomaba la Biblia de Gedeón de cortesía que se ponen en las habitaciones de los hoteles y buscaba los pasajes donde se hablaba del código de santidad en el libro de Levítico que denunciaban el comportamiento homosexual, y literalmente tomaba esas páginas y las arrancaba de la pequeña Biblia de Gedeón que estaba en su habitación de hotel. Aunque ese tipo de comportamiento puede resultar repugnante, a veces podríamos desear que cada ataque a la Biblia fuera tan abierto y directo. Como alguien que abre la Biblia intentando literalmente arrancarle las páginas, los ataques más serios a la integridad y a la autoridad de la Biblia, sin embargo, generalmente son mucho más sutiles, lo cual no es menos insidioso y peligroso. Hoy el peligro es menor cuando los actores incrédulos muestran su gran odio al contenido de las Escrituras, que quieren arrancar sus páginas en un intento fallido de detener o suprimir la verdad con la injusticia. De todas maneras, lo que hagan los actores no es tan importante para nosotros. Pero nuestro problema es que muchos eruditos contemporáneos y publicadores de la Biblia están alterando fundamentalmente los textos de la Escritura en un supuesto esfuerzo por mejorarlos a través de la ciencia. Esta es la llamada crítica textual moderna. Estamos cuestionando la sabiduría de esta. Esta conferencia solo se trata de cuestionar la sabiduría de la misma. El problema, nuevamente, no es que los malos actores literalmente estén arrancando páginas de la Biblia, sino que el problema
es que algunos están colocando porciones de las escrituras entre corchetes, como por ejemplo el final tradicional de Marcos, es decir, Marcos 16, 9 al 20, y también la mujer sorprendida en adulterio, que se localiza en Juan 7, 53 hasta el capítulo 8, versículo 11. Y también están relegando versos a las notas al pie de página, como la doxología de la oración del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 13b, y también la confesión del eunuco etíope en Hechos 8:37. A veces, cuando estoy enseñando un resumen del Nuevo Testamento a mis estudiantes universitarios, le pido a alguien que lea ese versículo. Y si tengo algo como la Nueva Versión Internacional o la ESV, dirán, espera un momento, no está ahí. Salta del versículo 36 al 38, y esto brinda la oportunidad de hablar sobre por qué ese versículo ha sido relegado a las notas al pie en algunas traducciones modernas. Y también estas omisiones involucran a los tres testigos celestiales en 1 de Juan 5, 7 y 8, y entonces habrá corchetes alrededor de esos versículos para eliminarlos de una vez. ¿Por qué? Porque los eruditos modernos explicarán que ya no creen que esos textos en particular o esos versículos sean originales basados en evidencia supuestamente más nueva y mejor o métodos más nuevos y mejores. Así que los traductores de la Biblia y editores incorporan esta perspectiva en sus traducciones, mientras que los pastores llevan esto a sus púlpitos y el pueblo de Dios escucha y recibe esto desde sus asientos. Curiosamente, han sido principalmente los miembros que están sentados en sus asientos quienes más a menudo han reconocido instintivamente los peligros de estos cambios en contra de la suficiencia, autoridad e integridad de las Escrituras. El pueblo de Dios ama la Biblia. Frecuentemente pienso que ellos creen instintivamente a partir de su sentido común y por la lectura del texto que Dios ha preservado su palabra. Se les ha reprendido por preocuparse demasiado por la tradición o la certeza que por la verdad. De hecho, lo que han estado haciendo es defender instintivamente la integridad de los textos de la palabra de Dios, incluso cuando sus pastores y sus eruditos no lo han hecho. En Juan 10:27, Cristo dice, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Ustedes podrán observar que las ovejas han escuchado la voz del pastor en el final tradicional de Marcos y en el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, y ven que algo anda mal cuando hay un intento de eliminar esos pasajes de los textos de la Escritura. Bueno, no hay una cuestión más fundamental para la iglesia de hoy que el texto de la Biblia. Si no sabemos qué es la Biblia, no podemos saber qué dice la Biblia. Si no sabemos lo que dice la Biblia, no podemos saber qué es lo que debemos creer y cómo debemos vivir, ni podemos predicar con confianza el Evangelio. En Romanos 10, 14 y 15, Pablo dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A lo que podríamos sugerir la pregunta, ¿cómo predicarán si no tienen la Biblia? ¿Cómo la predicarán? No saben qué es la Biblia. Si esperan que algún día se pueda definir, incluso si no la tenemos ahora o todavía estamos trabajando en ella, o podría haber algunos descubrimientos posteriores que podrían alterarla. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No podemos descartar este problema como lo hacen algunos diciendo, oh, es que usted cree solamente en la versión Rey Jaime. Este no es un problema de traducción.
Primero, es un problema de texto. Podemos discutir sobre la traducción. Esa es una discusión importante, pero primero tenemos que tener la discusión acerca del texto. Así que hablemos un poco sobre esto. El texto recibido. En esta presentación para la conferencia le dimos el título Los orígenes del texto recibido y la preservación durante su transmisión. Así que voy a ver esos 3 puntos con ustedes por unos minutos. Los orígenes, la transmisión y la preservación de las escrituras. Comencemos con los orígenes de las escrituras. ¿De dónde provienen las escrituras? ¿Cómo se llegaron a formar las escrituras? El pastor McChaffery ahora ha escrito un folleto muy útil sobre esto. Meditemos un poco sobre esto juntos. ¿De dónde vienen las escrituras? ¿Cómo podríamos tener una conferencia como esta y no decir algo acerca de la declaración de Pablo en 2 de Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quizás ustedes sepan, quizás lo hayan escuchado predicado desde el púlpito, que cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, detrás de esas palabras traducidas al español se encuentra la palabra griega theopneustos. Theos es la palabra griega para Dios y neutos proviene de la palabra griega para espíritu y también significa respirar. Entonces, toda escritura es theopneustos. Toda escritura, según se traduce en la Reina Valera, es inspirada por Dios. Es Dios quien sopla de su boca las palabras. Podemos agregar la enseñanza clásica del apóstol Pedro y la segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 en adelante, él dijo: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Pablo dice que las escrituras son theopneustos, las escrituras son inspiradas por Dios. Pedro dice que los hombres escribieron las escrituras siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora hay una tendencia entre los hombres modernos a enfatizar la autoría humana de las escrituras y a veces incluso para desacreditar cualquier noción de escritura como algo que viene por dictado divino. De hecho, no debemos negar lo que los teólogos han llamado la confluencia de la escritura, es decir, que la escritura viene de Dios a través de los hombres. Pero los hombres piadosos de la antigüedad, los protestantes clásicos de la antigüedad, fueron menos vacilantes o restringidos al enfatizar el origen divino de la palabra de Dios. El puritano John Owen escribió un pequeño ensayo sobre las escrituras, lo llamó El original divino, y dijo esto sobre los autores bíblicos. Él dijo: Dios fue así para con ellos y por medio del Espíritu Santo. De tal manera Él habló en ellos, que es como que ellos recibieron la palabra de Él y ellos la transmitieron a otros por medio de hablarla o escribirla, como si no estuvieran habilitados por ninguna luz habitual del conocimiento o por ninguna convicción de la verdad con el objetivo de declarar su mente, sino que solamente actuaron como siendo inmediatamente movidos por él. Owen sugiere que la lengua, cuando ellos hablaban, y la mano, cuando escribían, cito, no les estaban más a su propia disposición que la pluma en la mano de un escriba experto. Cierro cita. Luego, él agrega, cito, ellos eran como un instrumento de música produciendo un sonido de acuerdo con la mano, la intención
y la habilidad de aquel que la toca. Cierro cita. Consideren a Pablo cuando escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, donde él elogia a los tesalonicenses porque ellos habían recibido su enseñanza autorizada como apóstol. ¿Cómo la recibieron? No como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Si Pablo dijera esto de su enseñanza apostólica, ¿no debería decir esto mismo acerca de sus escritos apostólicos? Lo recibieron como palabra de Dios. Así que ese es el origen de las Escrituras. El Espíritu Santo movió a los hombres inspirados por Dios. Ahora hablemos de la transmisión de las Escrituras. Hemos visto que las Escrituras no son simplemente una obra humana. Dios mismo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo movió a los hombres a escribir la palabra para escribir la revelación. Y entonces esos autores iniciales, esos apóstoles y profetas de antaño, escribieron esas palabras y nos referimos a esos escritos sagrados originales. De estos autógrafos, luego se hicieron apógrafos o copias de los autógrafos, donde la palabra autógrafo significa que salió de la pluma de los escritores bíblicos. Los apógrafos son copias que se hicieron de esos autógrafos. En algunos casos, estas copias pueden haberse realizado de inmediato. Piensen en el libro de Gálatas, por ejemplo. En Gálatas 1:2 dice que Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Entonces, probablemente no había solo una copia de Gálatas. Hubo varias que tuvieron que ser enviadas de inmediato. Pablo dictó la carta y luego se hicieron copias maestras que se enviaron a las otras iglesias. El libro de Apocalipsis estaba dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor. Los creyentes y las iglesias también habrían hecho copias fieles de estos autógrafos para entregárselos a otros. Por ejemplo, en Colosenses 4:16, Pablo insta a la iglesia de Colosas a leer esta epístola entre ellos, y él dice que se lea también en la iglesia de la Odisea. Esto implica que debían hacer una copia autorizada y enviarla a la iglesia en la Odisea. También es posible que existieran ya los primeros escribas cristianos desde el comienzo mismo del movimiento cristiano, cuya tarea sería copiar fielmente las obras bíblicas. Incluso nuestro Señor mismo durante su ministerio en Mateo 13:52 dijo a sus discípulos: por eso todo escriba. Él usó la palabra grammatius para escriba. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al señor de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El movimiento cristiano tenía sus raíces profundamente en la religión y la práctica del pueblo de Israel. Cristo, los apóstoles y muchos de los primeros discípulos eran judíos según la carne. Seguramente ellos obtuvieron de estas raíces un sentido de la necesidad de un cuidado meticuloso en la transmisión adecuada de los escritos sagrados que consideraban escritura. En 2 de Timoteo, Pablo enfatiza al joven pastor Timoteo la importancia de transmitir cuidadosamente la enseñanza que había recibido del apóstol. Lo leímos esta noche. Él le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y también en esa misma epístola en 2 de Timoteo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Deberíamos pensar que estas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo se aplicaban solo a las enseñanzas habladas que él le había dado.
y no se aplicaron también a las instrucciones escritas que Él le había dado a él y a las iglesias? También sabemos por el testimonio de la Escritura misma que hubo esfuerzos desde los primeros días para torcer y mutilar. Considere 3 ejemplos. Primero, en la correspondencia de Pablo con los tesalonicenses, que advierte sobre las epístolas falsas que se habían enviado en su nombre. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante dice: pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis movido fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Agrega al final de esa epístola su propia firma de verificación en 2 de Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía, así escribo. Antes incluso de que el Nuevo Testamento estuviera completo, ya había esfuerzos que intentaban adulterar las Escrituras. Pablo tenía que escribir su nombre para autenticar que realmente provenía de su pluma. Segundo ejemplo, pueden mirar las palabras de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16, donde Pedro escribe diciendo: y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Note 3 cosas sobre la declaración de Pedro. Primero, las cartas de Pablo se estaban recopilando y circulaban por las iglesias, incluso antes de la finalización del canon del Nuevo Testamento. Segundo, incluso antes de que se cerrara el canon del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo ya estaban siendo reconocidas por el pueblo de Dios como escritura, a la par con las escrituras del Antiguo Testamento. Tercero, nótese que ya había hombres indoctos e inconstantes que intentaban torcer, corromper o dañar las cartas de Pablo. Tercer ejemplo. Tengan en cuenta la advertencia que aparece al final del libro de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora les pregunto, ¿suena como si el mismo Testamento sugiriera una actitud de liberalismo con respecto a la transmisión de las Escrituras? Por supuesto que no. Los orígenes de la palabra de Dios, inspirada por Dios, los hombres inspirados por Dios, movidos por el Espíritu Santo, la transmisión de las Escrituras, incluso dentro del período del Nuevo Testamento mismo. Ten cuidado de transmitirlo de manera cuidadosa. Cuidado con aquellos que intentan torcerlo y distorsionarlo. Y ahora podemos pasar a la tercera área de consideración, la preservación de las Escrituras. Y con esta discusión vamos a movernos desde la época de la inspiración y de la transmisión temprana durante la época de los apóstoles que estaban vivos y vamos a movernos para mirar hacia la época que vino después de los apóstoles.
Este va a ser un ejercicio sobre la historia de la iglesia. Vemos evidencia de que los cristianos habían sido cuidadosos en preservar la palabra de Dios y vemos los actos providenciales de Dios en la historia para preservar su palabra. Si al Señor le agradó inspirar las Escrituras, ¿tendría sentido pensar que Él preservaría también estas Escrituras? ¿Eso es algo extraño? Nuestros compañeros cristianos, incluso conservadores, reformados y evangélicos, dicen: yo creo en la inspiración absolutamente, pero luego la Biblia se corrompió. Si es su palabra y Él la inspiró, ¿permitiría Él que ésta se corrompiera? ¿No preservaría Él su palabra? Debemos notar, en primer lugar, que la Escritura misma enseña la preservación de la Escritura. Y sé que nuestros amigos escépticos dirán: ese es un razonamiento circular. Sí, la fe lleva a la fe, ¿verdad? La Escritura misma enseña la preservación de la Escritura. Podríamos examinar este tema en la historia narrativa del Antiguo Testamento. Podríamos volver atrás y mirar los capítulos 22 y 23 de Segundo de Reyes, cuando una parte de la ley de Dios había sido suprimida y el sacerdote Hilcías la encontró en el templo. Se la llevó a Josías y Josías le pidió que leyera la palabra. Y el pueblo se arrepintió y Josías llevó al pueblo a la restauración. Por ejemplo, la observancia de la Pascua, que había sido descuidada y olvidada. Ese es un ejemplo de la Escritura acerca de la preservación providencial. Dentro de las Escrituras podemos ir al capítulo 36 de Jeremías, cuando el malvado rey Joacim tomó un cuchillo de escribanía y se sentó junto al brasero de invierno y literalmente rasgó las palabras de Jeremías y las arrojó a la estufa porque no le gustó lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Qué hizo Dios después de que el rey destruyó la palabra de Dios que Dios le dio a Jeremías a través de su escriba Baruch? Las cuales son las mismas palabras que encontramos al final de Jeremías 36. Y no solo dio las palabras que el rey había tratado de destruir, sino que Jeremías dice que aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es Jeremías 36? La preservación providencial de las Escrituras. Podríamos ir a Nehemías 8, cuando los exiliados habían regresado. En Babilonia, las generaciones anteriores habían visto la destrucción del templo, por cierto, donde había copias de la palabra de Dios que estaban guardadas y con las cuales podían ser comparadas las copias, y habían visto el templo destruido. Y sin embargo, Dios había preservado su palabra. Había hombres fieles que habían preservado y protegido la palabra que tenían con ellos, que eran los rollos que trajeron en el exilio, y regresaron, y muchos creyeron bajo el sacerdote y escriba Esdras. Este fue un momento crucial en la formación, la colección, el reconocimiento del Antiguo Testamento. Dios usó a Esdras. En Nehemías 8 se describe cómo esos exiliados que habían sido restaurados a la tierra, de cómo Esdras se paró delante de ellos y les leyó todo el día la palabra de Dios. Y algunas de estas personas, después de 70 años de exilio, ya ni siquiera sabían hebreo. Este es uno de los primeros ejemplos de traducción. Además, ponían el sentido de lo leído en voz alta. ¿Qué es Nehemías 8? Es una narración bíblica sobre la preservación de las Escrituras. No está solo en la narrativa, también lo vemos en otras partes de la palabra de Dios. Lo escuchamos en los Salmos. En el Salmo 12, vean el Salmo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras puras, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre.
Sí, sé que en el versículo 7 del Salmo 12 la palabra los no se refiere explícitamente a la palabra de Dios, sino al pueblo de Dios. Tú los guardarás como tu pueblo. Oh Señor, preservarás a tu pueblo de esta generación para siempre. Pero al preservar al pueblo de Dios, el Señor también preservaba su palabra. Por eso se refiere a esta en el Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra. El exilio había sido una prueba y habían sobrevivido. No solo habían sobrevivido, sino que la palabra había sobrevivido. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. También lo encontramos en los profetas. Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo más importante es que esta doctrina fue enseñada por nuestro Señor mismo, cuando dijo en Mateo 5, 18: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Sí, Cristo mismo estaba hablando sobre la preservación de la palabra. Sí, estaba hablando de la preservación de la ley del Antiguo Testamento en principio, la ley moral en particular, pero seguramente la metáfora que usa no deja de tener consecuencias, ni una jota ni una tilde. Y esa fue una referencia al trazo más pequeño de una pluma. Ni la letra más pequeña se perderá. Podríamos preguntarnos, ¿qué es eso? Esa es la preservación providencial de las Escrituras. Esa es la preservación verbal y plenaria de las Escrituras. Consideren también las palabras de Cristo a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo al preservar sus palabras para ellos. ¿Se han preguntado alguna vez al leer el Evangelio cómo es que Juan pudo recordar todas las cosas que dijo Jesús? ¿Cómo fue posible que pudiera recordar todas las cosas que hizo Jesús? Debe haber tenido una memoria asombrosa, ¿verdad? Pero en Juan 14:26, Cristo les dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan no tenía por qué tener una memoria extraordinaria. Podía haberla tenido. El Espíritu Santo los ayudó a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo había dicho. Si el Espíritu Santo preservó la palabra de Cristo en la memoria de sus discípulos, ¿no conservaría también esas palabras después que fueron escritas en los Evangelios? Así que la Escritura misma enseña que Dios preservará su palabra. Hablemos un poco más sobre la preservación. Ahora quiero hablar nuevamente de la historia de la iglesia. ¿Cuáles podemos discernir que fueron algunos de los medios que Dios usó para preservar su palabra? Debido a que el Señor usa medios, Él puede trabajar sin, por encima o más allá de los medios, pero normalmente usa los medios. ¿Qué medios usó? Debemos comenzar de nuevo recordando que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos y que tenían una larga tradición entre los judíos de copiar y transmitir cuidadosamente el Antiguo Testamento. John Owen nuevamente es útil en otro ensayo que escribió sobre vindicación de la pureza e integridad de los textos hebreo y griego del Antiguo y Nuevo Testamento. Él dijo lo siguiente: los judíos tienen un dicho común entre ellos de que alterar una letra de la ley no es menos pecado que prender fuego al mundo entero. Pensaremos entonces que al transmitir la palabra de Dios no se preocuparon más que al transmitir a Aristóteles o Platón. Considere el hecho de que sostenían que cada palabra debía ser transcrita, aun cada jota y tilde, como la palabra del gran Dios.
Jeffrey Cohn, profesor regio de hebreo en la Universidad de Cambridge, en un trabajo reciente sobre los textos masoréticos, los textos tradicionales de la Biblia hebrea y su tradición de lecturas, señala que hay varios pasajes en la literatura rabínica que se refieren a la preocupación entre los judíos antiguos, volviendo al período del Segundo Templo, lo que él llama, y cito, la copia precisa de manuscritos bíblicos. Cierro cita. El doctor Cohn dice que el templo empleó correctores o revisores profesionales llamados magajim, y esto fue para asegurarse de que el texto se copiara correctamente. En el patio del templo había modelos de manuscritos que parecen que habían contenido el texto estándar que fue sancionado por las autoridades judías. Se dice que una vez al año todos los rollos del Pentateuco tenían que ser llevados al templo para su revisión. Fin de la cita. Manuscritos modelos. Este era el método judío y ayudó a preservar el texto estándar y a mantener estos modelos de manuscritos en ubicaciones centralizadas de modo que se pudiera verificar la precisión de las copias. Y esa misma práctica parece haber sido adoptada por los primeros cristianos. John Owen nuevamente señala esto. Señala que los primeros cristianos conservaban los autógrafos y copias maestras de ellos en las iglesias. Dichas copias, él las llama prototipos. Entonces, por ejemplo, si la epístola de Pablo a los Efesios fue enviada a la iglesia en Éfeso, lo más probable es que la epístola se quedara en Éfeso. Las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corinto se quedaron en la iglesia de Corinto, y esas copias se guardaron cuidadosamente allí. Se usaban como los prototipos maestros a partir de los cuales se harían copias transcritas. Y también para que las copias que estaban en uso se llevaran a esos centros de la iglesia y se pudieran comparar y corregir según los autógrafos. Permítanme darles 3 referencias específicas a esta práctica, para que no crean que simplemente lo estoy inventando. Les daré 3 ejemplos muy específicos que podemos extraer de la historia de la iglesia. Primer ejemplo. Hubo un hombre llamado Ignacio de Antioquía y típicamente se le conoce como uno de los padres apostólicos, uno de los primeros padres de la iglesia. Fue martirizado en Roma en el año 107. Escribió 7 cartas a iglesias mientras lo llevaban de Antioquía a Roma para alimentar a los leones. Una de esas cartas que escribió era para la iglesia de Filadelfia en Asia Menor. Y en esta hace referencia a aquellos que le han dicho a él, y cito, a menos que pueda encontrar algo en nuestros registros antiguos, me niego a creer que se encuentre en el Evangelio. Note que esto es en el año 107. Él dice, a menos que pueda consultarlo en nuestros registros antiguos, me niego a creer que está en el Evangelio. Fin de la cita. Segundo ejemplo, esto es de un escritor temprano llamado Tertuliano de Cartago, que vivió alrededor del año 162 hasta el 225. Él escribió una obra llamada Prescripciones contra los herejes. Y en el capítulo 36 de esa obra escribió lo siguiente: Ven ahora si estás dispuesto a ejercitar mejor tu curiosidad en el negocio de tu propia salvación. Recorre las iglesias apostólicas donde los mismos tronos de los apóstoles presiden hasta el día de hoy sobre sus distritos, donde están las epístolas auténticas. Él está escribiendo en latín. Se refiere a ellas como Authenticae Literae de los apóstoles. Continúa diciendo, todavía se recitan recordando la voz y el rostro de cada uno de ellos. Si Grecia está más cerca de ti, tienes a Corinto. Si no estás lejos de Macedonia, tienes a Filipos y a Tesalónica. Si puedes ir a Asia, tienes a Éfeso. Si estás cerca de Italia, tienes a Roma, la autoridad más cercana para nosotros también. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo?
¿Tienes una pregunta sobre lo que escribió Pablo? ¿Tienes el tiempo y el dinero? Ve a Éfeso y mira por ti mismo el autógrafo de Efesios escrito por Pablo. Ve a Roma. La iglesia de Roma tiene la epístola de Pablo a los romanos. Ve y míralo tú mismo. Tercer ejemplo histórico. Este proviene de un artículo académico de 2015 por Craig Evans, el cual no es amigable con nuestra causa, pero escribió un buen artículo académico titulado ¿Cuánto tiempo estuvieron en uso los libros tardíos? Posibles implicaciones para la crítica textual del Nuevo Testamento. Aquí él hace referencia a un fragmento de un hombre llamado Pedro de Alejandría de alrededor del año 300, en el que discutió los relatos evangélicos de la crucifixión de Cristo. En esa conversación, Pedro de Alejandría afirma que sus conclusiones son como el libro preciso lo tiene, sugiriendo que aquellos que dudan de estas cosas pueden consultar, cito, los autógrafos del evangelista Juan, que hasta el día de hoy se han conservado por gracia divina en la Santísima Iglesia de Éfeso y es allí adorada por los fieles. Fin de la cita. Él estaba diciendo en el año 300 que podías ir a Éfeso y podías ver el Evangelio de Juan. Evans, en dicho artículo, concluye diciendo que la evidencia indica que hay que aceptar al menos la posibilidad de que los autógrafos y primeras copias del primer siglo, escritos del Nuevo Testamento, siguieron circulando para ser estudiados y copiados a lo largo del siglo II y en algunos casos incluso hasta el siglo III. ¿Qué significa esto para los primeros 300 años del cristianismo? Tenemos varios testimonios del hecho de que las escrituras cristianas fueron cuidadosamente preservadas. Los autógrafos o copias maestras se guardaban en los centros para maestros donde se podían hacer copias, comparar y corregir. Esto no significa que no hubo esfuerzos para distorsionar o torcer las escrituras. Ya había sucedido, lo hemos señalado, ya había sucedido en el tiempo del apóstol antes de que el canon del Nuevo Testamento estuviera cerrado. El corruptor más notorio del texto de la Escritura en la iglesia primitiva fue el archihereje gnóstico Marción del Ponto. No solo es que Marción rechazó todo el Antiguo Testamento, sino también él creía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo maligno y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios aparte. Rechazó completamente todo el Antiguo Testamento, pero incluso en el Nuevo Testamento no le gustaron las partes que hacían referencia al Antiguo Testamento. Y como había indicios de una continuidad entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, entonces se le ocurrió su propio canon, podríamos decir, y en su canon tenía 10 versiones editadas de las epístolas de Pablo y tenía una copia mutilada del Evangelio de Lucas. Ireneo de León, en una famosa obra titulada Contra las herejías, escrita probablemente alrededor del año 180, dice que mutila el evangelio, que según Lucas, quitando todo lo que está escrito, respetando la generación o el nacimiento del Señor y dejando de lado gran parte de la enseñanza del Señor en la que se ha registrado que el Señor ha confesado más claramente que el creador de este universo es su Padre, quedando no el evangelio, sino simplemente un fragmento de este. Escuchen esto, Ireneo dijo, si no tienes las narrativas del nacimiento, realmente no tienes el Evangelio de Lucas. Si le faltan las narrativas del nacimiento, no es el Evangelio de Lucas, es solo un fragmento. Deja que tu mente haga una conexión con el final de Marcos o con el pasaje de la mujer adúltera. Ireneo continúa de la misma manera, cito, él ha desmembrado la epístola de Pablo quitando todo lo dicho por el apóstol con respecto al Dios que hizo el mundo. Otra vez, Tertuliano de Cartago escribió una obra llamada Contra Marción, en la cual lo describió como ese ratón póntico que ha hecho pedazos los evangelios.
Así que, amigos, sí, se encontraron errores en algunas de las primeras copias. A veces estos se producían sin querer y accidentalmente a través de un escriba que cometió un error, pero también sucedieron intencionalmente y no se corrigieron contra los autógrafos en los centros clave de la iglesia. Un ejemplo notorio de esto se puede encontrar en dos manuscritos que son muy apreciados por los críticos textuales modernos de esta época: los códices Sinaítico y Vaticano, así como varios otros manuscritos griegos. Si miras el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, encontrarás en Mateo capítulo 27, versículo 49, en ambos manuscritos puedes leer este versículo: y otro, tomando una lanza, le atravesó el costado y salió agua y sangre. Si conoces muy bien la Biblia, sabes que hay un problema aquí. El Evangelio de Mateo no registra a un soldado perforando el costado de Cristo, lo cual solo está registrado en el Evangelio de Juan 19, versículo 34, pero en el manuscrito Sinaítico y Vaticano está insertado allí en el capítulo de Mateo 27, versículo 49. Claramente, este fue un error que no había sido corregido. Y son estos manuscritos los que se están utilizando como modelos para remodelar nuestro Nuevo Testamento de hoy. Avancemos un poco más. Gracias por atenderme. Vamos a prestar atención por unos minutos más. Así que tenemos el original de la Biblia. Esta está inspirada por Dios. Tenemos la evidencia del Nuevo Testamento mismo de su cuidadosa transmisión y tenemos evidencia específica de la Iglesia, evidencia histórica del cuidado dado en la preservación de las Escrituras. Bueno, ustedes podrían decir, ¿dónde están esos autógrafos? ¿Dónde están esos muchos manuscritos que teníamos en épocas pasadas a principio del siglo IV? Dios, en su toda sabia providencia, permitió que la gran mayoría de manuscritos fieles del Nuevo Testamento quedase irremediablemente dañados o destruidos. Gran parte de esto se produjo como resultado del período más importante de persecución temprana de los cristianos, que tuvo lugar bajo el emperador romano Diocleciano, que gobernó desde el año 284 hasta el 305. Y esta persecución fue conocida como la Gran Persecución. Comenzó con una serie de edictos contra los cristianos en el año 303, que específicamente, según el historiador Richard Gamble, quien enseña en la Universidad de Virginia, ordenó que los libros cristianos fuesen confiscados y quemados por agentes imperiales. Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, en la historia eclesiástica también nos da un relato de primera mano de esto en el libro 8, capítulo 2 de la historia eclesiástica. Él señala que esta persecución comenzó en el año 19 del reinado de Diocleciano. Cito: una carta imperial circulaba por todas partes que promulgaba y ordenaba el levantamiento de iglesias. Eso significa quemar o derribar edificios de iglesias. Y él habla de, cito, la destrucción por fuego de las Escrituras. Más cartas del emperador ordenaron, y cito, que los presidentes de todas las iglesias deberían ser enviados primero a prisión en todos los lugares y luego debían ser obligados por todo tipo de dispositivos a sacrificar, es decir, a ofrecer sacrificios a los dioses. El uso de la palabra presidentes probablemente significa a los ancianos de la iglesia. El historiador Harry Gamble nuevamente proporciona un relato muy detallado extraído de los registros locales de los eventos que tuvieron lugar en un solo lugar del Imperio Romano, una ciudad llamada Sirta, la capital de Numidia, en el norte de África, para ilustrar lo que sucedió en todo el mundo romano durante la persecución de Diocleciano. Gamble describe la escena que sucedió en Sirta
Dice que las autoridades imperiales, habiendo llegado a la casa donde los cristianos solían reunirse, el alcalde vino y le dijo a Pablo, no Pablo el apóstol, sino el obispo o el pastor de la iglesia, traiga los escritos de la ley y cualquier otra cosa que tenga aquí, de acuerdo con la orden para que pueda obedecer lo que se ha mandado. Los registros indican que las autoridades en Sirta confiscaron y destruyeron al menos 37 copias de porciones de la escritura que esta iglesia poseía. Gamble observa, cito, es sorprendente en primer lugar que la congregación en Sirta poseyese tantos libros, que por lo menos eran los 37 que se mencionan. Además, cito, en cualquier cálculo, esta es una gran colección de libros para una congregación cristiana en un área provincial. Fin de la cita. Ahora piénsalo. Esto es solo un reporte de un solo pueblo. Esta persecución comenzó en el año 303 y no terminó hasta que Constantino emitió el Edicto de Milán en 313, que serían 10 años. ¿Imaginas cuántos preciosos volúmenes de la palabra de Dios fueron entregados a las llamas durante este tiempo? Cualquiera de los autógrafos que no se habían gastado por el uso constante seguramente fueron destruidos en esta época. Pero John Owen nos recuerda que esta era la voluntad de Dios porque si los autógrafos se hubieran conservado, probablemente los habríamos hecho ídolos y los adoraríamos en lugar de a Dios. A los eruditos de la restauración moderna, a menudo les gusta jactarse de cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento. Esto a menudo se enseñaba en apologética hace 10, 20, 30 años. Tenemos tantos manuscritos del Nuevo Testamento, tantos más que de cualquier obra antigua. Las mejores estimaciones que podrías escuchar hoy serían que tenemos entre 5.100 y 5.300 manuscritos del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que muy pocos de esos son libros completos, mucho menos toda la Biblia. La mayoría de ellos son meros fragmentos que contienen, en el mejor de los casos, unas pocas palabras o unos pocos versos. Lo que es aún más sorprendente es cuán pocos manuscritos verdaderamente tempranos tenemos del Nuevo Testamento o alguna porción de él. Permítanme darles dos ejemplos. Primero, el año pasado hice un debate público con cierto apologista de Arizona. Algunos de ustedes quizás sepan. Él es James White. Sí, dije su nombre. E hicimos un debate una noche sobre Marcos 16, 9 al 20. Hicimos un debate al día siguiente sobre Efesios 3, 9. Elegí Marcos 16 del 9 al 20, pero por alguna razón él quería debatir Efesios 3, 9, pero lo hicimos. Estoy feliz de defender cualquier texto en el texto recibido. Si ustedes no están familiarizados con Efesios 3, 9, la controversia involucra realmente una palabra. En la versión inglesa Rey Jaime, Efesios 3:9 se lee, y para que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio. Es decir, en la versión Rey Jaime, basada en el texto recibido, se traduce comunión, porque la palabra subyacente en el Textus Receptus es koinonía. Muchos cristianos saben esa palabra, la cual es como ágape y eclesia, que muchos conocemos. Pero en el texto crítico moderno se lee oikonomía. Sus palabras son muy similares entre sí y esa palabra significa dispensación. ¿Cuánta evidencia temprana tenemos de Efesios 3:9? Hay un papiro antiguo. Ahora, la manera en que los eruditos estudian la evidencia manuscrita que tenemos a mano, el tipo más antiguo de evidencia que el pastor McShaffrey escribió sobre esto en su libro,
se llama la evidencia de papiros. Las cosas estaban escritas en papiros y cuando encuentran algo que está en papiros, saben que es muy antiguo. Probablemente fue escrito en los años 200 o 300. Y luego, más tarde, cuando Constantino se convirtió en cristiano, de repente los manuscritos aparecen en vitela sobre pieles de animales y saben que deben ser datados del siglo IV o V cuando aparecen en pieles de animales. ¿Cuántos manuscritos de papiro tenemos que dan testimonio de Efesios 3:9? 1. Se llama Papiro 46 y tiene una lectura que está algo mutilada. Dice conomía, no dice koinonía ni oikonomía, dice conomía. Y puede haber sucedido que las letras iniciales de oikonomía fueron borradas, pero tal como está ahora, no hay evidencia de papiros antiguos que nos dé alguna indicación de qué lectura es correcta. Bueno, ¿qué pasa si nosotros buscamos otros testigos tempranos? Tenemos, incluido el papiro 46, tenemos 6 manuscritos en total que dan testimonio de Efesios 3:9. ¿Y de qué fecha son? Antes del año 800, solo tenemos 6. ¿Creen que es suficiente evidencia para hacer una reconstrucción histórica? Claramente no lo es. No es suficiente evidencia para hacer una reconstrucción histórica. Si se depende de los métodos naturalistas, no se llegará a ninguna conclusión al respecto. Permítanme darles el segundo ejemplo. También el año pasado, gracias a la pandemia, participé en una mesa redonda junto con el pastor McShaffrey y Pooyan Merchai, un pastor de Inglaterra. Y había un grupo de Facebook que nos pidió que discutiéramos 3 textos diferentes y se me dio la tarea de hablar sobre 1 de Juan 5, 7 al 8, el pasaje de los 3 testigos celestiales, el cual está bellamente escrito en las paredes de esta congregación. Es un pasaje muy controvertido y durante mucho tiempo escuché a personas que decían, oh, no puedes, simplemente ese pasaje no está en ninguno de los primeros manuscritos. Ustedes no deberían creer eso. Veamos cuánta evidencia temprana hay exactamente. ¿Hay suficiente evidencia temprana para que podamos hacer un juicio razonable sobre una base naturalista? ¿Cuántos papiros hay? Ahora regresemos. Voy a decir por todo el libro de Primera de Juan, no solo para Primera de Juan 5, 7 al 8, sino para todo el libro de Primera de Juan. ¿Cuántos papiros tenemos de manuscritos tempranos para toda la epístola de Primera de Juan? Tenemos 2. Son el papiro 9 y el papiro 74. El papiro 9 tiene solo 5 versículos. Primera de Juan 4, versículos 11 y 12 y Primera de Juan 4, versículos 14 y 17. Ni el papiro 9 ni el papiro 74 incluyen Primera de Juan 5 del 7 al 8. Así que no son testigos ni a favor ni en contra. ¿Se entiende lo que digo? Vayamos un poco más lejos. Regresemos a Primera de Juan 5, 7 y 8. ¿Cuántos manuscritos tenemos como testigos que nos darían alguna evidencia de Primera de Juan 5, 7 y 8 que estén fechados a un momento anterior al siglo X, es decir, anterior al año 900, que son los primeros 900 años de cristianismo? ¿Saben cuál es la respuesta? Tenemos 9. 9. Claramente no era la voluntad de Dios que su palabra se conservara mediante la reconstrucción. La persecución de Diocleciano no fue la única razón por la que tenemos tan pocos manuscritos griegos en el Nuevo Testamento. Hubo otras 2 razones claves. Una es el hecho de que en Occidente, en Europa Occidental, tuvimos el predominio de la Vulgata latina que comenzó con Jerónimo en el año 382. Y esto obstaculizó la continuación de la copia del Nuevo Testamento griego en Occidente.
al mismo tiempo. Sin embargo, en algunos casos, esto resultó en que el texto verdadero de la Escritura se preservó en algunas lecturas griegas antiguas en Occidente que se perdieron en Oriente, y en otras pocas ocasiones se conservó en traducciones latinas. ¿Cuál fue el otro factor en Oriente? Fue el surgimiento del Islam. El surgimiento del Islam significó la destrucción de muchos de los grandes centros tempranos del cristianismo, sus escuelas, sus bibliotecas, y todo esto culminó en el año 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Cuál es el punto? El punto es que no podemos depender de la reconstrucción histórica. Debemos creer en la preservación divina. ¿Cómo eligió Dios preservar su palabra frente a esta terrible persecución? A pesar de las vicisitudes de las diversas circunstancias, hubo manuscritos fieles de las Escrituras que no fueron entregados a las llamas. Cuando terminó la persecución, estas copias fueron estudiadas y comparadas fielmente, y eventualmente surgió un texto consensuado del Nuevo Testamento griego que llegó a ser el más copiado y usado dentro de las iglesias. No surgió a través de los concilios de la iglesia, no fue dictado por decreto imperial, no vino a través de una reconstrucción académica, simplemente apareció en todas partes, es decir, en todo el mundo cristiano. La gente dijo, Marcos 16 del 9 al 20, sí, es escritura, es escritura. El pasaje de la mujer adúltera, sí, es escritura. Esa es la palabra de Dios orgánicamente. El pueblo de Dios reconoce la palabra de Dios y hubo un florecimiento de las copias de los textos. Repito, nos referimos a los textos que surgieron después de la época de la persecución como el texto mayoritario o el texto bizantino, y generalmente conserva la mayoría de las lecturas que conocemos hoy en el texto tradicional, incluida la doxología de la oración del Señor, el final tradicional de Marcos, la mujer sorprendida en adulterio, etc., aunque a veces pasa por alto y omite otras lecturas significativas que existían solo en una minoría de tradiciones manuscritas, incluidos pasajes como la confesión del eunuco etíope en Hechos 8:37 y Primera de Juan 5:7 y 8. Este consenso no fue aceptado por todos, y hay evidencia de que había una corriente competitiva que existía en Alejandría, Egipto, y sin embargo, finalmente se extinguió y dejó de ser copiada, mientras que el texto mayoritario fue la copia que se leía y continuó usándose más ampliamente entre los primeros cristianos. Los cristianos compartían una unidad básica de creencia y práctica, incluido un consenso general sobre el texto apropiado de la Biblia. Esto se refleja en la declaración de Eusebio, el historiador de la Iglesia. Cito, la verdadera Iglesia siempre se mantuvo en los mismos puntos de la misma manera. Y otro escritor cristiano primitivo, Vicente de Lorenz, escribió, debemos sostener lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Para dar un resumen, las escrituras cristianas fueron inspiradas por Dios y por eso no podemos tratarlas como obras que no son inspiradas. Ustedes no pueden tratarlas como los escritos de Platón. No pueden tratarlas como los escritos de Heródoto. Las escrituras son inspiradas por Dios. Las escrituras fueron fielmente copiadas y corregidas con los autógrafos y prototipos en los primeros siglos del movimiento cristiano. La palabra se mantuvo pura y esos primeros años son cruciales. A pesar de la transmisión involuntaria, errores de copistas y los esfuerzos intencionales de los herejes para alterar el texto.
La persecución de Diocleciano resultó en la destrucción de un tesoro invaluable de la mayoría de los primeros y mejores manuscritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, en la providencia de Dios, los fieles creyentes en las iglesias guiados por el Espíritu Santo pudieron llegar a un consenso general sobre el contenido del Nuevo Testamento que estaba contenido en la gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento que estaban en uso en esa época. Otras lecturas tradicionales importantes en una minoría de testigos griegos y versionales que fueron leídas, estudiadas, predicadas y enseñadas entre los creyentes también fueron aceptadas como basadas en una fe común. Bueno, cuando decimos que la palabra de Dios se ha mantenido pura en todas las edades, no queremos decir que todos los creyentes o que cada iglesia tuvo acceso a todas las escrituras en todo momento en todas las regiones geográficas del mundo. Eso históricamente no es cierto. Eso no es lo que significa mantenida pura en todas las edades. Lo que significa es que las escrituras fueron preservadas por Dios en todas las épocas, en muchos y varios manuscritos, hasta el momento en que estos manuscritos pudieran ser confirmados de manera fija y estable. ¿Cuándo sucedió eso? Fue durante la era de la Reforma Protestante. Este texto sería identificado, sería reconocido y por primera vez en su proceso de transmisión se colocaría en forma estable o fija a través de la innovación tecnológica de la imprenta. Piensen en la revolución que ocurrió a finales del siglo XV, cuando se inventó la imprenta. No solo la Biblia, sino que todas las obras literarias tenían que ser copiadas a mano. Luego, se produjo esta increíble revolución tecnológica en la que se podía imprimir el texto. ¿Adivinen qué? Estamos viviendo una revolución tecnológica en este momento. ¿No es así? Vivimos en la era digital. Todo está cambiando. La era digital está cambiando todas las disciplinas, cambiando las humanidades, cambiando las ciencias. Todo se está volviendo digital. Algo similar en la providencia de Dios sucedió en el momento de la Reforma Protestante. Podríamos llamar a lo que sucedió con la impresión del texto recibido el triunfo del texto según la providencia de Dios. ¿Creen que me estoy pasando de la raya? Escuchemos lo que dijo John Owen. Recordemos que la copia vulgar que usamos, que es el texto recibido y tradicional, fue posesión pública de muchas generaciones, la cual, tras la invención de la imprenta, gozaba verdaderamente de autoridad en todo el mundo. Tengamos a esta entonces por el estándar que es confesionalmente correcto y debido. Esa es la visión protestante clásica de la preservación de la palabra de Dios. La impresión del texto marcó un hito. Bueno, estaban sucediendo muchas cosas. También hubo un resurgimiento del interés del humanismo en las lenguas clásicas, la caída de Constantinopla, que llevó a muchos griegos y manuscritos griegos a entrar en Europa occidental. Y estaba la Reforma Protestante, los humanistas y los hombres de la Reforma que volvían a la Biblia y a otras obras clásicas y las leían en los idiomas originales. Una de las consignas de los reformadores fue ad fontes, volvamos a las fuentes. Lo que sucedió fue una tormenta perfecta de circunstancias providenciales que resultó en las primeras ediciones impresas del texto tradicional de las escrituras cristianas. En 1524 y 1525, Daniel Bomberg publicó el texto masorético del Antiguo Testamento hebreo, que es el Textus Receptus del Antiguo Testamento.
Unos años antes, Erasmo había impreso en 1515 y 16 el Nuevo Testamento griego y otras ediciones aparecieron en 1519, 1522, 1527 y 1536. El Nuevo Testamento griego de Erasmo fue utilizado por Lutero para traducir la Biblia al alemán en 1522. Fue utilizado por Tyndale para traducir el Nuevo Testamento por primera vez del griego original al inglés en 1524 y 25. Los protestantes tomaron el Nuevo Testamento griego de Erasmo, lo editaron ligeramente y lo recomendaron para su uso en las iglesias de la Reforma. Entre estos hombres estaba el erudito conocido como Estéfano, cuya edición de 1550 del Nuevo Testamento fue muy influyente. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Teodoro Beza, que fue el sucesor de Calvino en Ginebra, quien publicó no menos de 9 ediciones del Nuevo Testamento griego desde 1565 hasta 1604, e incluso apareció una edición póstuma después de su muerte en 1611. Se cree que los traductores de la versión Rey Jaime hicieron mayor uso del texto griego de Beza. En 1624, los impresores protestantes Elseviers, Bonaventura y Abraham en Leiden, Holanda, publicaron un Nuevo Testamento griego basado en el texto de Beza que tenía esta propaganda latina en la introducción. Textum ergo habes nunc ab omnibus receptum in quo nihil immutatum aut corruptum damus. El texto que tienes ahora es recibido por todos, en el que no damos nada cambiado o corrompido. Fue bajo esta extraña convergencia de circunstancias la invención del papel, la invención de la imprenta, el humanismo, la reforma, y que por primera vez en la historia del cristianismo triunfó un texto uniforme, estándar y recibido del Nuevo Testamento. Este era el texto protestante, fue el texto recibido, fue el texto que fue leído, estudiado, traducido y predicado por los hombres que enmarcaron la Confesión de Fe de Westminster y la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres. Era el texto al que se referían cuando declararon que la palabra de Dios se ha mantenido pura en todas las edades. Y amigos, es este texto del cual creemos que aún vale la pena defenderlo hoy. Vamos a recuperarlo para la gloria de Dios. Amén. Por favor, pongámonos de pie. Unámonos en oración. Dios misericordioso y amoroso, te damos gracias por tu palabra. Es inspirada por Dios. Los santos hombres de antaño fueron impulsados por el Espíritu Santo a escribir estas palabras. Dios lleno de gracia, ayúdanos a ser mayordomos fieles en esta generación. Percibimos que estás haciendo algo que parece único en esta generación, en todo el mundo. Grupos de personas que están siendo convencidas acerca de estas cosas, cuestionando nuestra mayordomía del texto de la palabra de Dios. Y por tanto, Dios, haz que sea una carga sobre nuestros corazones y una convicción presentar defensa de tu palabra, defenderla y alabarte por su inspiración, para su transmisión y para su preservación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.